Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Y ahora, ¿quién nos salvará, como dirían, no? El Chapulín Colorado. Pero qué, no, digamos, me río porque no me queda otra, ¿no? Pero qué situación más complicada en la que estamos, porque Pedro Pablo Kuczynski se salvó de la vacancia, pero todo indica que no le va a durar mucho, ¿no? Bueno, es verdad, ya la situación política no permite que sigamos tomándola a broma, sino que es una situación muy delicada para el país, para la sociedad, para el régimen político, etcétera. Mira, Nicolás, yo sostengo lo siguiente. Primero, el indulto dado por PPK a Alberto Fujimori, es verdad que ya se venía a venir desde hace muchos meses atrás. Y yo particularmente, como muchos decíamos, si se cumplen todos los requisitos que se exigen en estos casos, era una decisión básicamente política. Y por lo tanto, se podía entender en ese sentido, porque del carácter humanitario de la situación de Alberto Fujimori, también contenía una decisión política, no solamente era la preocupación por la salud del presidente Fujimori, porque si no tendría que tener también la misma preocupación por decenas de miles de ancianitos que están en las cárceles. O sea, era una decisión política legitimada de la decisión correcta de implementación del indulto. Eso en primer lugar. Dos, pero lo que empaña todo esto es que el presidente PPK es un mal presidente y un pésimo político. Lo empezó a planificar cuando ya estaba a portas de lo que se venía a venir. Entonces uno empieza a sospechar de que la situación era proclive en un lado oscuro para encontrar un camino de negociación para resolver su posible vacancia. Esta situación entonces ha oscurecido todo el debate, y ha generado indignación. Claro, porque tú puedes, es decir, igual una decisión como la del indulto iba a provocar una reacción en contra de un sector importante de la sociedad, ¿no es verdad? Sin embargo, claro, lo que ha, digamos, enrarecido más aún y ha hecho mucho más complejo el asunto es primero que se ha hecho a espaldas de la gente, se ha ocultado lo que estaba ocurriendo, pero encima se ha mentido. Porque cuando se ha dicho esto está ocurriendo, he dicho mentira, esto es un psicosocial, y era verdad. Es decir, eso es lo que resulta, es decir, la gente se siente burlada. Y yo creo que eso es un ingrediente tremendamente explosivo y eso es lo que explica lo que ha estado pasando en la calle y lo que va a pasar hoy día en la tarde, que yo creo que va a ser importante, como manifestación de rechazo a Pedro Pablo Kuczynski. Claro, creo que coincido contigo en que cuando las personas se indignan, son capaces de tener una voluntad de combate, de lucha, sacrificando su vida y soledad familiar. Eso es lo que se está produciendo y no es cierto, por lo tanto, que el indulto a Alberto Fujimori lo que está haciendo es favoreciendo la reconciliación entre peruanos. Es exactamente al revés. En lugar de favorecer la reconciliación de los peruanos, lo que está abriéndose son zanjas muy profundas y que pueden durar durante mucho tiempo. Entonces, por esa razón yo digo que no solamente ha sido un mal presidente, sino un pésimo político, a lo que tú has añadido otro elemento. Uno puede ser mal presidente y pésimo político, pero actuar con franqueza, transparentemente. Pero si tú ya actúas encubiertamente, ocultando lo que haces o prevés hacer sin comunicárselos
a tus íntimos compañeros de armas en la conducción de la presidencia de la República, ya la calificación tiene otro nivel que prefiero no decirlo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está sucediendo ahora. Se critica mucho porque la izquierda en el Congreso votó por la no vacancia de PPK. Yo creo que esa posición fue correcta, siempre y cuando porque no sabía lo que había detrás. Porque si hubiera sabido lo que había detrás, ciertamente que PPK ya no estaría en el gobierno. Y en estos momentos estaría una junta con el señor Galarreta, con el vicepresidente del Congreso, etcétera. Claro, pero la pregunta es ¿por qué se llevó es decir, yo creo que esto ha sido, Carlos, sinceramente bien perverso. Es decir, porque tú has tenido por un lado una negociación secreta con Alberto Fujimori, porque la negociación ha sido con él, porque él ha intervenido directamente en el proceso, él ha tenido acceso a un teléfono con el cual ha llamado uno por uno a los congresistas que él pensaba podía convencer, ¿no es cierto?, para que no voten a favor de la vacancia. Eso es lo que se ha hecho por un lado, pero por el otro lado se ha llevado la situación a un punto de ponernos al borde del abismo, digamos, ¿no es cierto? Si a mí me vacan, renuncian mis vicepresidentes y van a venir los fujimoristas con todo. O sea, no tenía por qué ser así. Si hay razones para vacar al presidente, no se tiene por qué ir el vicepresidente. O sea, para eso está establecido el mecanismo de sucesión de la Constitución, para situaciones como esta precisamente, ¿no? Qué interesante tu análisis, Nicolás. ¿Por qué? Porque entonces eso explica de que las conversaciones, llamémosle ocultas, que han tenido el propio presidente con Alberto Fujimori, uno de los acuerdos era que Alberto Fujimori también quería que se quedara PPK para garantizar entonces y consolidar el acuerdo oculto. Eso no solamente ya llega a ser perverso, sino llega a ser una afrenta a la dignidad nacional, a la dignidad de la presidencia de la República. Y cuando uno escucha a Alberto Fujimori decir que simplemente se arrepiente y pide perdón porque defraudaron a alguno de sus seguidores o de la población, no tiene la valentía, el coraje, la transparencia de decir, pido perdón a los familiares de la víctima, de la Cantuta, Barrios Altos, etcétera, sino que se niega a aceptar de que el juicio que tuvo fue un juicio verdaderamente legal, legítimo, y que él es corresponsable de autoría inmediata de ese terrible asesinato de estudiantes secuestrados, torturados y quemados. Entonces, no podemos pasar por agua caliente esto. La dignidad de la nación está en juego y la protesta que se avecina tienen esa justificación y por lo tanto tenemos que tomarlo como nueva aparición del movimiento protestatario en la política peruana, y no se va a resolver simplemente sacando a algunos ministros y poniendo a otros ministros, creyendo que eso se resuelve así. Yo recuerdo, Nicolás, cuando en alguna oportunidad el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a los meses que recientemente había sido elegido, dijo lo siguiente: bueno, la política no es tan importante, lo que es importante es la plata que tienen los ciudadanos en el bolsillo. Ya, ese hecho corresponde y coincidentemente a lo que ha dicho Meche Araujo cuando señala, bueno, a las víctimas y los familiares les vamos a dar un poco más de 30 millones de soles por reparación. Peor, porque eso indigna y ofende más. Ese es el tema que no comprende PPK y otras personas. ¿Qué es lo que viene? Porque, es decir, en este momento está Keiko Fujimori declarando ante la Fiscalía, por un lado, por el origen de los fondos de la campaña electoral de
de su movimiento, y por el otro lado por la declaración del señor Marcelo Odebrecht, o el registro en el celular de Marcelo Odebrecht de aumentar 500 a Keiko, que además ha sido supuestamente ratificado por Odebrecht, ¿no? Odebrecht dice, sí, teníamos el acuerdo de darle, pero si le dieron o no, si se lo dieron a ella, yo a ella no la conozco, pero en todo caso esa respuesta la tiene barata, lo cual no la está exculpando completamente, ¿no? Sino está diciendo, yo entendía que sí. Y bueno, la respuesta la vamos a saber, pero en el otro lado tienes al propio presidente declarando ante Hamilton Castro. Es decir, y lo que se supone que va a ocurrir es que va a aparecer más información que va a comprometer al presidente Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht y con las constructoras, en particular con Odebrecht en los últimos años, ¿no? O sea, ¿en qué va a terminar esto? ¿En que vamos a estar enfrentados otra vez a un pedido de vacancia? Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que se recobre la idea del pedido de vacancia. Entiendo que lo ha pedido o lo piensa pedir el mismo Frente Amplio, pero contemplando la realidad sería muy difícil que en la actual correlación ya de fuerzas esa vacancia se pudiera producir, y tampoco ni siquiera la admisión, sí, pero no la discusión, ¿no? Entonces, pero ese tema es un tema que va a ser mucho más frágil el gobierno de PPK, y la única manera de sobrevivir es cada vez entregarse más a los sectores que tienen aspectos muy comprometidos, ya no solamente en la lucha política del país, sino en los temas de corrupción. Por lo tanto, ya se generaría un escenario, llamémosle, de insurgencia democrática. Ojalá que no se dé paso a la violencia, pero que es necesario recomponer la dignidad nacional, recomponer el sistema político del país y recomponer con sentido práctico, no solamente de discurso, una salida política inteligente verdaderamente que sirva para avanzar hacia la reconciliación nacional, y no la reconciliación nacional como la entiende Alberto Fujimori. Ahora, porque el problema que tenemos delante es el siguiente, ya. Pongámonos en este escenario. Va a aparecer más información que, según todas las fuentes de la gente que ha estado siguiendo el caso Lava Jato, va a comprometer cada vez más a PPK. Quien tiene la verdad sobre esto es el propio PPK. Entonces, si él sabe que lo que viene es una situación muy complicada para él, lo más responsable sería que él renuncie a la presidencia y que ayude, ¿no?, digamos, digamos, limpiar el terreno para que su vicepresidente Vizcarra asuma el gobierno, se le dé continuidad a esto en base a un gabinete concertado con otras fuerzas políticas, ¿no es cierto? Pero el problema es que la impresión que uno tiene es que lo que quiere PPK es quedarse en el poder con el apoyo de los fujimoristas. No solamente quedarse en el poder con el apoyo fujimorista, sino quedarse en el poder para con ese apoyo querer sobrepasar las serias acusaciones de corrupción que pueden haberse producido de uno y otro lado. O sea, ya no sería solamente un gobierno de derecha populista, autoritaria, sino sería un gobierno apañador de la corrupción. Por eso digo, si esa es la salida, la situación va a ser bien complicada para ellos y para todo el Perú. Coincido contigo en que la salida con menor costo social, dado la gravedad, es que Martín Vizcarra pudiera hacerse cargo de la conducción del gobierno y de la jefatura de Estado para mantener la continuidad democrática, pero defendernos de un retorno a la aparente seguridad democrática, pero defendiendo los intereses más oscuros, malignos, perversos y corruptos del país. Entonces, en ese caso, la población seguramente va a seguir saliendo a las calles y va a exigir otras cosas, ¿no? No, porque lo que yo he escuchado, he tratado de tomar atención sobre las cosas que fíjate, no solamente se están reclamando por parte de la gente que está indignada, que se siente traicionada, y es razonable que se siente traicionada, ¿no es cierto? Es gente que hizo presidente a PPK porque les dijo que él era anti-Keiko,
y hay gente que no participó en la votación por la vacancia porque venía Keiko, y resulta que esa misma persona por lo bajo estaba negociando con el papá de Keiko. O sea, es cosa ¿no? O sea, se entiende la indignación, pero yo lo he escuchado de taxistas, de gente en la calle, me lo dijo un vigilante el otro día, ¿no? De estos, ¿no? Personal de seguridad de estos que hay en la calle por miles en el Perú, ¿no? Sí. Y lo que me decían es que se vayan todos, que acá pasemos el Caterpillar y haya elecciones y que cambiemos las cosas completamente. Ahora, eso tampoco va a ser un proceso tranquilo, eso va a tener un costo económico muy alto, ¿no? Porque va a crear un clima de estabilidad muy grande. Es que así son, cuando se cometen errores políticos, se hacen operaciones oscuras y el resultado es que la población es ingenua, pero no sonsa. Entonces la indignación los lleva a lo que tú has señalado. El problema es qué camino es ese. Yo sí estoy de acuerdo en que el término que se vayan todos es que se vayan todos los corruptos, todos los que hicieron las cosas oscuras, ¿no es cierto? Y convocar nuevas elecciones. ¿Con qué? Con un proceso que de insurrección, ¿de qué? Tiene que mantenerse una línea en la que verdaderamente Martín Vizcarra, sucesor de un presidente como PPK, que debería o renunciar o ser vacado en otras condiciones, ahora, pues bien, para que desde allí se vea la posibilidad de hacer una gran alianza para buscar el avance, adelanto de elecciones y resolver la crisis por la vía democrática. Pero no puede mantenerse la crisis actual permanentemente por la indignación que tiene el movimiento popular. Hay que buscar una salida de cambio radical, es decir, no de radical por los métodos, no tirar piedras, no poner bombas molotov, no, sino radical porque es la oportunidad de resolver desde la raíz los problemas que ha mostrado el sistema político nacional, ¿no? Qué situación, ¿no? Además es terriblemente, a mí me resulta hasta doloroso que lo que nos espera por delante en términos económicos no es un mal año. Es decir, es un año en que nuestras exportaciones mineras nos van a dar nuevamente muchos ingresos, donde el boom de la agricultura de exportación sigue creciendo. Es decir, era un año que era una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que sí, y también la reconstrucción con cambio de todo el norte del país. O sea, era una manera de cómo, y creo que en esto hay que reconocer que el propio ministro de Defensa, Jorge Nieto, que no sé si no se dice nada, si se queda, no se sabe. Etcétera. Yo creo que ni él lo sabe. Ni él lo sabe. Bueno, por eso digo, él hizo toda una gestión para unificar a la población, en decir, ahora dejemos de lado las otras cosas y preocupémonos como una sola fuerza para ayudar a los damnificados del norte, ¿no es cierto? Pues bien, ahora es necesario de unirnos con una sola fuerza. ¿Para qué? Para conseguir un tránsito democrático, pacífico, a la resolución de una crisis política que supone que Pedro Pablo Kuczynski no puede seguir siendo presidente de la República, porque está acusado de las cosas que ya hemos señalado. Y el mejor sustituto es Martín Vizcarra, y con Martín Vizcarra reconstruir un camino hacia elecciones adelantadas, encontrar nuevas formas de entendimiento entre los peruanos, pero ya no siendo cómplices de la corrupción, siendo cómplices de una falsa y trucha llamada reconciliación, que ni siquiera se atreven a pedir perdón a las víctimas y a sus familiares, y solamente quieren creer que la pueden comprar por 30 millones de soles. Muchas gracias a Carlos Tapia por esta comunicación. Muy gentil, Carlos, como siempre, por atendernos. Gracias.